Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y por la Universidad de Chile. Bueno, hoy día nuestra invitada es Carolina Esparza Parra. Ella es matrona de neonatología. Además, es coordinadora de grupo y hoy se especializa en el acompañamiento de la diada madre-hijo para fortalecer la lactancia y con ello el vínculo y todas sus expresiones. Gracias, Carolina, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerla acá. Gracias, Susana. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar acá. Buenísimo. Carolina, ser matrona, ¿qué significa y cómo se fue este recorrido para transformarse en una matrona? Y no solo en una matrona de neonatología. Pucha, es una pregunta bien intensa, por decirlo de alguna manera. Sí. Ser matrona para empezar fue algo muy inesperado, por decirlo de alguna manera. Okay. Porque en realidad yo entré a estudiar enfermería. Perfecto. No tenía idea quiénes eran las matronas. No existían dentro de mí universo de conocimientos en ese tiempo. Entonces yo entré a estudiar enfermería porque no pude estudiar medicina. Okay. Y estando en enfermería, durante la primera semana o las 2 primeras semanas en Temuco, que fue donde yo estudié, en la facultad aparece un mural donde dice últimas vacantes para obstetricia y puericultura. Okay. Y yo dije, ¿qué será obstetricia y puericultura? Y me acerqué a mirar el mural y estaba la malla curricular de obstetricia y puericultura. Y yo empecé a leer cada uno de los ramos y sentí algo, así como una vibración interna. Y me vi ahí y me decidí cambiar. Okay. Y me cambié a las 2 semanas de haber estado en enfermería. Fui la última que ingresó a la carrera ese año. Y así fue como llegué a ser matrona. Perfecto. Y de neonatología también fue como bien azaroso, porque la formación para nosotros en ese tiempo era básicamente en parto, en obstetricia, en ginecología. Teníamos muy poca formación en neonatología, porque en la universidad, porque los campos, igual el campo clínico estaba a cargo de enfermeras. Entonces teníamos como una formación bien básica. Perfecto. Y sucedió que cuando hice mi internado rural, por casualidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, sí, por casualidad, entre comillas, me tocó hacer mi internado rural en Angol, en un hospital, donde había una unidad de neonatología a cargo de una matrona. Y ahí, último año, así como a punto de egresar, fue mi contacto con la neo, con esta matrona que la recuerdo claramente, tremendamente, una matrona que era muy bonita, mayor, inteligentísima, perfecto, muy delicada. ¿Cómo se llamaba? Ninon Peterman. Perfecto. Y ella estaba a cargo de la neo del Hospital de Angol. Y ahí aprendí todo lo que de alguna manera había obtenido respecto de los objetivos y de los contenidos, de la teoría, lo aprendí en la práctica. Y eso creo que fue súper importante, porque de ahí también casualmente todos los cargos que hubo para que yo ocupara fueron en neonatología. Así como necesitábamos matrona en Clínica San Pancracio en ese tiempo, ahora Sierra Bella, es como necesitamos matronas para la clínica, y cuando me presento en la entrevista
Sí, pero tiene que ser en neonatología. Perfecto, será en neonatología. Luego en la clínica Juan Pablo II, matronas de neonatología. Perfecto. Y me quedé por ese motivo, casualmente. Ahora siento que con el tiempo recorrido tiene todo el sentido del mundo haber sido matrona de neo y no matrona de partos. Porque siento que me emociono cuando lo recuerdo y lo pienso, porque creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la díada. Con la díada madre e hijo, con haber reparado, de alguna manera, mi historia personal con mi madre. Sí. Y también la historia con mis hijos y mis hijas. Entonces es como todo el sentido, así como casualmente todo el sentido. Bien. Sí. Carolina, ¿qué número de hija es usted? Soy la primera, pero en realidad soy la segunda. ¿Ya? Porque soy la primera hija nacida viva. Ok. Antes de mí, mi mamá tuvo una pérdida. Perfecto. Chiquitita, de poquitas semanas. Ok. Pero claro, dentro de en esta dimensión, digámoslo, soy la hija mayor. Es la hija mayor. Sí. ¿De cuántos? De 6. De 6. Sí. Ok. 4 vivos. 4 vivos. Carolina, ¿y qué ha significado para usted trabajar con los seres humanos más desvalidos y más frágiles del planeta, como son aquellos que llegan a la neonatología? Sí. Siento que ha sido un tremendo aprendizaje en varios aspectos, en realidad. Es como desde la reparación personal, por un lado, pero también lo que significa acompañar a las mamás que tienen a sus bebés hospitalizados, como para que se sientan un poco más tranquilas dentro de lo posible, para que no se sientan tan angustiadas con todo lo que implica una hospitalización, desde las más graves hasta las más benignas, así como en toda la gama que eso implica, lo que implica cuidar a un bebé, desvalido, por decirlo de alguna manera. Todo lo que implica el cuidado que nosotras, las matronas o quienes estamos en contacto con esos bebés, todo lo que implica el cuidado en su vida futura. Eso ha sido uno de los aprendizajes más importantes, probablemente, el comprender y darme cuenta de que todo lo que uno hace con esos bebés que están además en una situación súper compleja, crítica, tremendamente crítica, tiene una implicancia tremenda para sus vidas futuras. Entonces, el cuidado con que los atendemos, el cariño, el afecto que uno pone en la atención, el movilizarlos despacito, el tratar de que su hospitalización o los procedimientos sean lo menos dolorosos posible, lo menos invasivo, lo menos traumático posible. Y cómo eso influye en que después estén menos irritables, en que sean, de alguna manera, se vuelvan un poco más confiados, por decirlo así. Que no se transforme todo en una hostilidad, porque eso lo vemos con mucha frecuencia. Niños prematuros que han estado hospitalizados por largo tiempo y que luego a los 2, 3 meses de vida les cuesta conciliar el sueño, despiertan a cada rato, la contención no es suficiente, y todo lo que uno pueda intervenir en esas primeras instancias ayuda a que eso después sea mucho menos intenso y que sea más amable igual. Y en ese rato también y en ese tramo, la presencia de la mamá, que la mamá pueda acercarse a su bebé, que sepa claramente qué es lo que le está pasando, qué es lo que se le está haciendo, por qué, para qué. ¿Y
¿Cómo es que usted articula ese trabajo con la reparación personal, Carolina? Ay, son como desde varios puntos de vista. Creo que probablemente darme cuenta de lo importante que es ese primer tiempo en compañía de la madre y cómo es que eso afecta la vida futura, fue lo que yo siento de que de alguna manera me ha llevado a reparar. ¿Cómo fue su embarazo y su parto, el propio? ¿Cómo vino usted al planeta? Vine en condiciones bien confusas, por decirlo de alguna manera. Okay. Mi mamá había tenido una pérdida anterior. Sí. Mi mamá era bien, ¿cómo decirlo? Pudorosa. Ya. Bien pudorosa con todo lo que tuviese que ver con la sexualidad. Y con lo obstétrico y todo. Okay. Y con lo obstétrico, claro. Entonces yo creo que vivió este embarazo bien inconscientemente. Así como, bueno, recuerdo historias así como de que de pronto es como, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue que me embaracé? El doctor que la atendía la miraba y se reía, o sea, usted no más sabe, una cosa así. Pero desde ese punto de vista ella como bien inconsciente, okay. ¿Sí? Entonces, entre medio mi mamá tuvo un accidente, estando yo embarazada, un accidente automovilístico. Ella embarazada de mí, ¿ya? Exacto. O sea, ustedes tuvieron un accidente. O sea, exacto. Entonces como bien inconsciente, como con hartas cosas, las sensaciones de haber vivido hartas cosas, haber tenido vivencias bien intensas y no haber podido metabolizar todo eso. Okay. ¿Sí? Y también probablemente desde allí mi mamá desde una cosa bien automática conmigo. ¿Y fue parto normal? Parto normal. Ya. Un parto normal, cosas que recuerdo que mi mamá decía que a ella le impresionó de que cuando yo llegué, nací, 48 años atrás, los bebés se quedaban mucho rato en la neo o en la atención inmediata. Entonces, después de mucho rato me llevaron a la pieza donde ella estaba, junto con mis abuelos, mi papá. Y sé que una de las cosas que a ella le llamó mucho la atención es que yo llegué con los ojos muy abiertos, mirando todo lo que había alrededor, y ella sorprendida porque según ella los bebés no miraban, así como estaban siempre con los ojos cerrados. Entonces, en esas condiciones llegué. ¿Dónde nació? En Temuco. En Temuco. Donde estudié obstetricia. Y ahí yo empiezo a analizar todo eso, o sea, como haber nacido en Temuco, haber estudiado en Temuco, haber estudiado obstetricia. Es como que a estas alturas de mi vida tiene sentido el recorrido. Es como una hebra que va conectando, ¿no? Exacto. Y tiene que ver con la reparación, en una vuelta, en otra. Bien. Y Carolina, ¿y la lactancia? La lactancia suya con su mamá. Dificultosa. Dificultosa. Sí. Como automática, muy automática. Para mi mamá fue muy complicado, fue muy difícil la lactancia, porque además la lactancia es un acto bien íntimo, sí. Es como de harta intimidad, y yo tengo la sensación de que a mi mamá le complicaba mucho la intimidad, en distintos niveles y aspectos, entonces fue duro para ella. Igual me dio pecho como 4 o 5 meses. Ya. Sí. Cosa que está bien. Sí. Fue lactancia exclusiva. Sí. Sí. El cómo quizás no es lo que usted como fortalece ahora. Porque ¿cómo llega a trabajar en esto de especializarse en las diadas madre e hijo, el vínculo de la lactancia? Yo creo que por lo mismo, así como desde la neonatología, desde el cuidado de los bebés prematuros que están sin lactancia durante meses, pero sin embargo con leche materna extraída, entonces es como
desde allí es como empieza esta necesidad, por decirlo de alguna manera, de acompañar a las madres que tienen la posibilidad de estar con sus hijos desde el primer momento, con niños de término, niños sanos. Entonces, en el trabajo, en las clínicas, en la sala cuna, que es como en el área donde están las mamás con sus bebés desde el primer momento, empiezo a darme cuenta de estas cosas también. O sea, hay lactancias que son complicadas, hay lactancias que son difíciles, hay pechos que se agrietan. Sí. Y mi sensación es que a veces los pechos se agrietan no por una mala técnica solamente. Entonces empiezo a darme cuenta de esas cosas y creo que son instancias que tenemos las matronas en el área laboral de intervenir, no solo para lo que significa la postura en el pecho. Okay. No solo la técnica, digamos. Exacto, no solo la técnica. Hay algo más en la lactancia. Y eso a lo mejor relacionado con la pregunta de cómo fue mi lactancia. ¿Sí? Fue muy exigida, muy obligada, muy inconsciente, con bien poca información al respecto. Algo así como cómo se deberían hacer las cosas. Claro, y cómo se deberían hacer las cosas en ese tiempo. Sí. Donde además había una familia en donde la lactancia no era una prioridad. Mi mamá sí me dio pecho. Sí. Entonces es como, hay algo más en la lactancia que no es solo el dar pecho. Tiene que ver con el acto de intimidad, con la cercanía con el bebé, el afecto que hay en ese contacto. Y lo que implica es como cuando uno da pecho, o cuando hay mamás que están dando pecho muy sobreexigidas, muy obligadas, socialmente se sabe que el bebé percibe todo eso. Entonces yo a veces me pregunto, probablemente en esto de ponerme en el sitio de bebé, es como, qué intenso debe ser sentir la tensión, ¿cómo decirlo? Esta impotencia de quien me está alimentando, y la cara, el rostro de dolor. Entonces es como, qué intenso para un bebé también. Sí. Además de la madre. Sin duda. Entonces esto de acompañar probablemente nace de ahí, surge de ahí. Perfecto. Y ha sido un proceso, así como un proceso a través de los años laborales y personales también. No salí de la universidad sabiendo esto. Lo estoy haciendo hace pocos años atrás, a raíz de un proceso personal también. Y en ese momento del proceso personal, ¿qué es lo que determina? Es como ¿qué elementos determinan que de pronto en este proceso personal tome la opción de centrarse y dedicarse a trabajar con madres e hijos en este espacio, en este tránsito? No lo tengo muy claro, pero me da la sensación de que por un lado tiene que ver con la reparación de mi relación con mi madre. Ya. Y por otro lado la reparación de la madre que yo he sido. En los distintos contextos y en los distintos escenarios. Que es como con cada uno de mis hijos. Perfecto. Sí. Carolina, y en ese sentido, ¿qué significa o cómo simboliza usted el dolor? Estaba pensando en el dolor de los niños cuando tienen procedimiento, en el dolor de las madres que están separadas de sus niños, en el dolor de las matronas que mediatizan, pero sin embargo están ahí, en el dolor del equipo, médicos, TENS, etcétera. Se arma como una suerte como de dolor como que circula, ¿no? Sí. Eso también ha sido un proceso. Tengo la sensación de que el dolor junto con otras emociones no está muy validado. Ya. Así como se me ocurre, por ejemplo, el dolor, la rabia, la muerte. La muerte. No está
validado en el sentido de que no hay que sentirlo. Okay. ¿Sí? ¿La pena? La pena. Sí, puede ser que la pena yo la tenga más metabolizada, por eso no, pero en relación a las otras cosas es como si hay emociones que no nos enseñan a sentir y que de alguna manera igual estamos como obligados o formados para no reconocerlas. No, para omitirlas. Exacto. Entonces es como, por ejemplo, si hay una mamá que está muy triste porque su bebé está hospitalizado, aunque sea en una fototerapia, que es la hospitalización más benigna que hay, es como, ya, pero no llores, tranquila, esto no es grave, esto no va a pasar, no llores, piensa positivo, porque si tú te pones a llorar, tu bebé se va a dar cuenta y lo va a percibir. Eso como socialmente. Socialmente, sí. Con el dolor también. Así como cuando los niños se caen, es como, y llegan con la rodilla raspada, no pasó nada, pero ¿cómo? Y se raspó la rodilla. Entonces hay como emociones que no se validan y que uno tiende a omitir. Y eso en los equipos de salud con mayor razón. Con mayor razón. Y yo creo que tiene que ver con lo intenso que es. Sin duda. Cuando nace un bebé prematuro de 25 semanas, al que hay que reanimar, que hay que conectar en un ventilador, que hay que hacer miles de procedimientos para poder mantenerlo, sostenerlo. Es como la intensidad de eso es tremenda. Y probablemente eso ha hecho que nos volvamos un poco más automáticos. Es como pongamos el catéter, las normas, es como pesa esto, hay que hacer esto. En fin, los parámetros. Entonces es como, es tanta la intensidad, yo creo que igual es como que esta coraza de automatismo. Y la urgencia y la exigencia. Exacto. Entre otras cosas porque igual es tremendo un bebé, un pacientito, que se puede morir. Una personita. Una personita a la que le duele, sin duda. Entonces esto del dolor ha sido también un descubrimiento en los últimos años para mí. Sí. Es interesante eso porque es como, así como los equipos de salud necesitan automatizarse, me acordé de su mamá que le daba el pecho en forma automática, a propósito de la urgencia, la exigencia y la necesidad. Sí, eso con el dolor. Con el dolor. Probablemente, claro, no sería muy bien visto si los profesionales nos pusiéramos a llorar con la mamá que está hospitalizando a su bebé. No es funcional. Exacto. Sin embargo, siento que es súper importante reconocer eso, ¿sí? Esto del dolor, por ejemplo. Por supuesto que duele. Duele cuando a uno lo pinchan o le toman un examen. Y ahí, por ejemplo, cosas que hacemos las matronas es como, si la mamá quiere estar presente mientras se punciona un bebé en la medida de lo posible, porque los que están hospitalizados en UTI no es posible el acceso. Es como si se quiere quedar a acompañarlo, si le toma la manito, si le pone el chupete mientras se punciona. Cuando preguntan es como, ¿le va a doler el pinchazo? Entonces es como, es probable, es un pinchazo. Preguntan las mamás. Sí, preguntan. Yo pensaba que es como una matrona tranquila requiere una técnica, un trabajo técnico que es como bien importante, ¿no? Para que la matrona no se ponga nerviosa ante la presencia de la madre mientras realiza un procedimiento. Sí, es probable. No lo había visto así. Pero sí. Sí, bueno, requiere probablemente, en relación a la técnica, es como estar segura de que uno es la que sabe lo que hay que hacer en ese momento. En ese momento. Y en ese contexto.
Yo quisiera preguntarle a propósito de esto de la expresión de las emociones, del tiempo, de la tranquilidad, de la pena, cómo se expresan. Yo quisiera preguntarle por una expresión que creo que es aún más poco aceptada, la culpa. La culpa de aquellas madres que sienten y que no pueden expresar o que se autocensuran, etcétera, etcétera. ¿Cómo opera eso? Opera de manera bien evidente en realidad. Cierto. Sí, sí. Dos cosas ahí que es importante, a lo mejor en relación con lo que hablábamos hace un rato, sí, de esto de las matronas que requieren cierta técnica, ajá, como cierta impecabilidad, por decirlo, para poder acompañar sí, a otros. Yo tengo la sensación de que a mí me resulta bien evidente ver la culpa en las otras madres por mi propia culpa, por decirlo de alguna manera. A ver. O la culpa que yo he sentido Okay. en mi ser madre en distintos aspectos. Okay. Entonces, opera esto de la exigencia. Sin es duda. Como, por ejemplo, en la lactancia. Es como me duele, pero tengo que darle, porque si no, soy pésima madre. O no tengo que mostrar que estoy apenada o que estoy angustiada por la incertidumbre que significa esta hospitalización, porque tengo que estar al lado de mi bebé, tengo que darle ánimo, tengo que... Tengo que ser fuerte. Exacto, tengo que ser fuerte. Entonces, y es como, porque si no lo hago, ¿qué clase de madre soy? Okay. ¿Sí? Entonces es como, y tengo que hacerlo todo impecable y tengo que cumplir con todo lo que se me pide y se me exige, porque esto es ser mamá. Y lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer. Correctamente. O lo que lo que las buenas madres hacen. Okay. ¿Sí? Ajá. Entonces... Es como una carrera de ser madre, de ser buena madre. Exacto. Y es una locura, porque está súper claro que a uno nunca no le enseñan a ser madre, eso todo el mundo lo sabe, pero uno llega como súper concientizada de que tiene que hacerlo, a como dé lugar. Y yo creo que en eso también viene un poco de culpa transgeneracional. Así como no solo yo tengo que ser una buena madre, tengo que ser bien distinta a lo que era mi madre. ¿Se comprende? Que por deducción... no sé, que por deducción... No era muy buena madre. Exacto. Y así. Entonces tengo que hacer todo lo que no hicieron los otros antes de mí, o las otras madres antes de mí, para ser una buena madre. Okay. Entonces hay como mucha exigencia, y ahí la culpa aparece en esos aspectos. Es como, no puedo mostrar dolor porque si no, no soy una buena madre. ¿Cómo me voy a poner a llorar junto con mi bebé si yo como buena madre lo tengo que sacar adelante? ¿Y eso opera también para los profesionales? No puedo sentir tristeza, no puedo expresar, porque si no, no voy a ser una buena matrona o no voy a ser una buena... Es probable que sí. Es probable que sí. Como si la excelencia estuviera disociada de la emoción. Sí, todo el rato. Okay. Todo el rato. Qué interesante, Carolina. Sí, está disociada. Está disociada. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, las matronas, los médicos. Es como en relación a una urgencia, en relación a la inminencia de la muerte. Es como ellos, se supone, o no se supone, es como están formados para salvar vidas. Sí. Y eso no siempre es posible. Por supuesto. Entonces ahí, claro, ahí se me hace evidente la disociación entre la emoción y
la parte profesional. Y la técnica, el proceso. Exacto, exacto. Y no estamos muy formados para eso. Para sentir. No, no. Y desde ahí, y le pregunto como, ¿qué rol juega, a propósito de roles, qué rol juega el cuerpo y la corporalidad en su vida y en el mundo, en el rol que desempeña? Pucha, yo tengo la sensación de que el cuerpo también está bien disociado. Sí. En lo personal, así como partiendo desde lo personal, sí. La conciencia de mi cuerpo ha sido un descubrimiento hace poco tiempo. Vale. Así como en relación a esto que yo he escuchado en mis formaciones, sí. De cómo el cuerpo se vuelve depósito de las distintas emociones, de la rabia, de la culpa, de la pena, como del abandono propio, personal. Sí. Entonces tengo la sensación de que el cuerpo está bien disociado. Y en lo profesional sin duda, porque es como las sensaciones que trabajamos desde la pura cabeza, lo que hay que hacer, lo que corresponde según el procedimiento, y todo se vuelve un procedimiento. Todo se vuelve un procedimiento. ¿Sí? Es como cuando una madre ingresa a la unidad, hay que recibirla, hay que contenerla, pero desde el procedimiento, sin cuerpo. Sin cuerpo. Por lo tanto, sin emoción. Sin vínculo. ¿Sí? Sin vínculo. Y eso es importante. El cuerpo es súper necesario para el vínculo. Y está, sí, yo creo que opera disociadamente. Sí. Lo digo desde lo personal. Y cuando hablo desde lo personal, también empiezan a emerger situaciones laborales en donde me doy cuenta que eso también ocurre en muchos. ¿Sí? Sí. Y partiendo por los turnos, ¿no? ¿Qué significan estos ciclos de turno? No, ahí, qué increíble, porque ahí es como también existe esto de los profesionales que trabajamos en la salud, no tenemos mucha conciencia del cuidado propio, cuidado personal, independiente de los turnos. Los turnos son terribles. Realmente trabajar en turnos de noche por tiempo prolongado es complejo, por lo menos para mí. Para mí ha sido muy complejo. De hecho, hace poco tiempo decidí no seguir trabajando más en turno porque sentía que me estaba haciendo mal, terminaba demasiado agotada. Se me iba mucho tiempo tratando de recuperarme para estar medianamente consciente de lo que estaba haciendo. Entonces me estaba resultando muy agotador. Y pienso que los profesionales, las matronas sobre todo, bueno, es a las que conozco, somos muy trabajadoras, ¿cierto? Y a veces muy trabajólicas. Entonces hacemos turnos extra y a veces hacemos 3 noches seguidas, porque es lo que hay, entonces es como agotador. ¿Y eso como tiene una valoración al interior de la institución? El ser trabajador, hacer muchos turnos, trabajar demasiado. O sea, claro, pues existe es que se me cruzan varias cosas y qué increíble, porque todo tiene que ver con esto de levantar el cuerpo. Sí. Pero tiene claro, o sea, las matronas que hacen 3 noches, no, ellas son profesionales en las que uno puede confiar, que están siempre disponibles, que tienen la camiseta puesta porque les importa el bienestar de la unidad, por decirlo así. Yeah. Entonces es como, porque se sacrifican por la unidad. ¿Sí? Desde ese punto de vista, por ejemplo, las matronas casi nunca pedimos licencia. Ya. Las que pedimos licencia por un resfrío somos calambritos. Entonces es como, vamos a trabajar resfría, con lo que eso implica desde el punto de vista de la responsabilidad. Sí. En una unidad de neonatología. Sí. Con dolor de espalda, con dismenorrea, sangrando, como sea. Llegamos.
trabajamos y eso es como muy bien valorado por la jerarquía, digámoslo así, por la jefatura. Que las jefaturas también son del estilo, ¿no? Sin duda, sin duda, sí. Sí. Sí, entonces somos así como, esto es ser aperrá. Aperrá. Eso, esto es ser aperrá. Ajá. Somos bien aperrá en ese sentido, pero como bien poca conciencia del cuidado de sí misma. Perfecto. ¿Sí? Sí. Eso. Sí. Y el cuerpito sobre todo. O sea, cuando hablo sí, pienso en eso, el cuidado corporal de mí misma. Perfecto. Sí. Bien. Y Carolina, la muerte que usted la mencionó, la muerte, el duelo, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo ha vivido usted personal y profesionalmente? Porque me doy cuenta que el ser matrona es como trabajar menos con la muerte comparado con otras especialidades. Las matronas de NEO un poco más. Sí. Pero ser matrona es trabajar más con la vida que con la muerte en algún punto. Sí. Ay, es un tema. Cierto. La muerte es un tema. Es un misterio, en realidad. Yo tengo la sensación de que personalmente, hace unos cuantos años atrás, ha sido trabajar mis propios duelos de manera bien intensa y de manera bien responsable. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa responsable, Carolina? Para mí responsable significa ir al centro del duelo. Como buena matrona. Exacto. Aunque duela. Aunque duela. Con harto dolor físico y emocional, muchas veces. Pero también considero que ha sido tremendamente importante haberlo hecho personalmente, porque eso también me acerca un poco más a la idea de la finitud de la existencia de una manera más amable. Okay. Cuando pienso en mí. La muerte de mis seres queridos, mis hijas, por ejemplo, que son lo más querido de mi existencia, me atormenta un poco, me angustia. Okay. ¿Sí? Y en lo profesional, siento que probablemente eso también se ha transformado en un recurso, este trabajo personal, porque igual permite o me ha permitido acercarme de una manera más consciente y coherente al duelo de otros. Vale. Percibir que la verdad es que hay varios duelos. O sea, la vida constantemente es como un duelo en algunos niveles, en las pérdidas de las relaciones, las pérdidas de la salud, los cambios de ciclo. Entonces eso como que siento que me ha ayudado un poco a acompañar más. Y en relación a la muerte, en la unidad de neonatología, por ejemplo, en el aspecto laboral, también ha ocurrido una suerte de ser más amable, probablemente, con el momento de morir. Cuando muere un bebé, cuando estamos en plena urgencia, cuando estamos muy angustiados porque en realidad vemos que ya no hay mucho que hacer y seguimos intentando una y otra cosa, intervenir para decir, es suficiente, ya no más, no es posible más. Y soltar eso
acompañar a los que estamos en eso, ser cuidadoso con ellos, con el equipo, pero también con el bebé que fallece. Es como retirarle sus electrodos y sus cables y sus tubos de manera cuidadosa, con cariño, con cuidado más bien. Es como envolverlo, vestirlo, permitir que estén los papás, que lo puedan acompañar, que tengan el tiempo necesario para despedirse. Entonces de ahí ha aparecido esto de acompañarnos en la muerte. Y eso yo lo relaciono también con el primer vínculo y la lactancia. Así como cuando nacemos, todo lo que hacemos influye en nuestra vida, y así como los bebés necesitan manos amorosas que los contengan y los cuiden cuando nacen, creo que también necesitamos eso al momento de morir. Morir acompañada, cuidada, con una despedida amable, cariñosa en lo posible. Cariñosa en lo posible. Sí. Y el tránsito entre ese lugar a la vuelta al trabajo, ¿cómo opera? La mayor parte de las veces opera automáticamente. Ya. En esto de volver a la rutina laboral, sí, opera automáticamente. Porque hay que seguir funcionando. Exacto. O sea, es como cerramos la unidad para que los padres puedan hacer el proceso de duelo en la medida de lo posible, porque si la unidad está muy llena y hay otras cosas que hacer, todos seguimos funcionando y los padres quedan un poco solos, y de vez en cuando vamos y ofrecemos un vasito de agua o aclaramos alguna duda, preguntamos cómo están. Pero la mayor parte del tiempo las unidades están llenas, entonces uno sigue funcionando. A veces después de urgencias muy complejas, uno sigue funcionando el resto del turno. Y a la salida del turno existirá la posibilidad de acercarse a una colega para decir, pucha, qué terrible esto, y hacer un poco de metabolización, acompañar a los médicos que están solos, porque además habitualmente es un residente por turno, solo, entonces como viven esto con una intensidad tremenda y solos. Entonces es como, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Ánimo, doctor. Se hizo todo lo que se podía hacer. Ellos además son los que hablan con los padres, entonces complejísimo. Sí, tremendo. Sí. Entonces es como de alguna manera lo que usted me va diciendo es esto de que pareciera ser que en el duelo es necesario hacer red. Sí, sin duda. Es como solo no es posible. Solo no es posible. No es posible. Y los doctores y doctoras pareciera ser que están más solos que cualquiera en el equipo. Sí, súper solos. Sí. Solos entre ellos también. Y entre ellos. Porque están súper formados para esto. Claro. Y para vivirlo así. Entonces es como bien solo. Ahí las matronas a veces intervenimos. Doctor, almorcemos juntos en la hora de colación, si es que es posible, o un mensajito. Sí. Carolina, ¿y el amor en su vida? El amor en mi vida. En su vida. Ay, el amor en mi vida ha estado presente de distintas formas. Sin embargo, yo tengo un pendiente con el amor en mi vida, con el amor de pareja. El amor de pareja. En mi vida, sí. Bien. Estos últimos años, muchos años ya, como 15 años,
he estado como muy preocupada de la reparación personal, la reparación con mis hijas, con mi entorno, con mi familia, también la reparación laboral, en distintos aspectos, pero el amor de pareja es un pendiente. Es un pendiente. Es un pendiente, Bien. sí. Bien. Es como, tengo la sensación de que ahora estoy más disponible para entrar en esos contextos. Ahora que aparece el ciclo del día, ¿no? El amanecer. Es probable que tenga que ver con eso. Todas las noches disponibles. Sí, exacto. Pero también tiene que ver con que yo me siento más conmigo misma. Ya. Sí, antes yo también estaba más disociada de mí. Vale. Ahora estoy como más presente conmigo misma. Entonces probablemente desde allí puedo incursionar en estos recorridos sin tanto miedo como antes. Sin tanto miedo. No me resulta amenazante. Perfecto. De hecho, los hombres me parecen tremendamente interesantes y es insólito para mí decirlo, pero es como se me han vuelto humanos. Okay. Antes eran como personajes bien complejos. Complejos y distantes. Sí, inasequibles. Inaccesibles. Ahora es como seres humanos. Seres humanos. Entretenidos. Como somos los seres humanos. Sí, como somos los seres humanos. Carolina, estamos cerrando y yo quisiera preguntarle en términos de, así como alguna vez se le presentó un papelógrafo y entró a la carrera de obstetricia, como de pronto se encontró con Ninon y se orientó a todo lo que tenía que ver con la neonatología, y como seguramente han habido como momentos que la han llevado por distintos lugares. ¿Qué siente que se abre para usted en este futuro? No tengo muy claro que se abre. O a lo mejor sí, es como yo tengo la sensación de que llegó el momento de multiplicar y de desplegarme. Sí. ¿Qué significa eso? Multiplicar para mí significa ser mucho más consciente del aprendizaje obtenido durante este tiempo para poder ponerlo al servicio de otros. ¿Sí? Entro a trabajar a una universidad. ¡Qué buenísimo! A formar en la formación de matrones. Genial. Estoy a cargo del segundo año de alumnos de obstetricia. Genial. Entonces es como... No creo que tenga que ver como con la docencia. Lo veo como la posibilidad de coordinar grupos de matronas y matrones que están formándose. Genial. Y eso es absolutamente nuevo, pero además es como... Ahí es donde yo digo la posibilidad de multiplicar, que es como efectivamente todo el aprendizaje obtenido, ponerlo al servicio de esta formación. Genial. ¿Y la lactancia y los vínculos? Con todo eso. Con todo eso. La lactancia, los vínculos, el trabajo en equipo, la muerte. Estupendo. El dolor. Y parte de esta técnica de la que hablábamos hace un rato, que es necesaria en el profesional, en las matronas que estamos trabajando en neo o en el área que sea, pero las matronas que necesitamos esta técnica que tiene que ver no solo con el contenido y el conocimiento, sino que también con la persona. Perfecto. Como la técnica hecha carne.
Tal cual, así, tal cual. Bueno, Carolina, muchas gracias. Fue una preciosa entrevista. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, Susana.